Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todo ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sapiens Medicus Radio. Soy Charlie Aramburu, tu host, y en este episodio vamos a tener, como siempre, grandes expertos hablando de temas de gran interés para mantenerte actualizado en tu práctica médica. Vamos a empezar hablando con el doctor Carlos Sierra acerca del papel de la ablación en la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente, y cómo a partir de las últimas revisiones, en particular una del New England Journal of Medicine, ha habido cambios que seguramente son de tu interés. Vamos a continuar después hablando con el doctor Jaime Briceño sobre lo último en las vacunas versus COVID-19 y que seguramente van a ser de utilidad en esta época en la que estamos apenas saliendo de esta situación de pandemia. Después continuamos con la maestra Lily Dabduk, quien es psicóloga y maestra haciendo un posgrado adicional en Canadá, donde está trabajando el arte como terapia para rehabilitar a pacientes en múltiples áreas. Y finalizamos con una charla de café con el doctor Ezequiel Palmisano, un médico muy reconocido, cirujano de Rosario, Argentina, con quien platicamos acerca de la educación virtual y qué aspectos son los fundamentales para que mantengamos la calidad, mantengamos la difusión de información y sobre todo mantenernos actualizados de una manera correcta. Definitivamente este show no te lo puedes perder y pues comenzamos. Muy bien, pues comenzamos entonces el show hablando del papel de la ablación en la fibrilación auricular. Y bueno, para hablar de este tema que recientemente se publicó un paper del New England Journal of Medicine, una revisión acerca del manejo de la ablación en la fibrilación auricular, tenemos a un gran experto para platicar al respecto. Él es médico por la Facultad de La Salle, es cardiólogo por el Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez, tiene una alta especialidad en electrofisiología y estimulación cardíaca por el mismo instituto, una maestría en ciencias por la UNAM y maestría en educación por el Tecnológico de Monterrey. Además es profesor de la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana y la UNAM. Además es director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Sierra. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Bien, encantado de estar con ustedes y de participar en este tipo de estrategias de educación continua a distancia, pero en un formato divertido y agradable. Buenísimo, Doc, pues muchísimas gracias por estar en el programa. Y pues ya mencionaba ahorita que la mortalidad y la morbilidad son más altas entre los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, a diferencia pues de quienes únicamente tienen insuficiencia cardíaca. Se ha propuesto la ablación con catéter para la fibrilación auricular como un medio para mejorar la tasa de mortalidad en este tipo de pacientes. Sin embargo, nos gustaría saber, según lo más actual, en qué pacientes en particular, en qué casos en particular recomendaría este tratamiento. Bueno, es una pregunta muy interesante y yo creo que hemos durante muchos años tratado de buscar la mejor estrategia para los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y que ya sea que como parte de la evolución de la enfermedad desarrollen fibrilación auricular paroxística o que tengan fibrilación auricular permanente o persistente y tengan además coexistencia de insuficiencia cardíaca. Y estas dos condiciones se presentan muy frecuentemente e interactúan de una manera deletérea para ambas, es decir, la coexistencia de fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca ensombrece el pronóstico de las dos condiciones. El paciente tiene peores desenlaces cuando está en fibrilación auricular que cuando no la tiene. Y mucho se ha hablado sobre
la mejor estrategia de tratamiento para estos pacientes, si es exclusivamente el manejo farmacológico o si la ablación con catéter puede tener un papel para este subgrupo. Sabemos ya desde hace muchos años que en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen insuficiencia cardíaca, probablemente la estrategia de control de ritmo versus control de frecuencia puede ser controversial. No hay evidencia sólida para apoyar una versus la otra. Probablemente ahí el debate entre control de ritmo y control de frecuencia pues se va hasta el principio de este siglo, con algunas publicaciones en donde se tenía como equivalentes tanto el control de ritmo como el control de frecuencia, pero podemos decir que eso era en la era preablación de la fibrilación auricular. Que para la era preablación de la fibrilación auricular el control de ritmo, control de frecuencia farmacológico probablemente daba los mismos resultados. Sin embargo, ya desde 2008 para la fecha sabemos que hay algunas evidencias que demuestran superioridad de la ablación con catéter en cuanto a mortalidad cardiovascular, en cuanto a hospitalizaciones por falla cardíaca y en cuanto a calidad de vida. Más recientemente, algunos estudios, como el estudio Cabana, por ejemplo, apoya el empleo de la ablación con catéter de la fibrilación auricular para reducir eventos cardiovasculares, particularmente mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca en este subgrupo de pacientes. Y muy recientemente el estudio Castle Atrial Fibrillation, que demuestra una mejoría en cuanto a sobrevida y hospitalizaciones en los pacientes que desarrollan fibrilación auricular. Lo que es muy interesante es, por ejemplo, en el Castle, que este desenlace de menor mortalidad y menor hospitalizaciones se presenta aun cuando no desaparezca la fibrilación auricular. Es decir, si se toma como una variable dicotómica, es decir, le quito la fibrilación auricular o reduzco la carga de eventos de fibrilación auricular, a los pacientes les va mejor cuando se reduce el porcentaje de eventos. Entre menos porcentaje del tiempo están en fibrilación auricular, mejor les va. Y probablemente esto nos haga que en el futuro comparemos las dos estrategias, hacer ablación con catéter versus dar terapia farmacológica para control de frecuencia, y utilicemos como comparador el tiempo en ritmo sinusal o en tiempo en fibrilación auricular, la carga rítmica, como un punto de desenlace, como una de las variables dependientes de los estudios. Ya, pues realmente es muy interesante y seguramente va a irse estandarizando. ¿Qué tanto está propagado ahorita este tratamiento a nivel nacional, Doc? Bueno, la ablación con catéter para la fibrilación auricular ya en México es una realidad, ya no es un método novedoso, por decirlo de alguna manera. Se requiere tecnología especializada, se requiere, si hacemos ablación con radiofrecuencia, que es uno de los métodos que primero llegaron a nuestro país, se requiere mapeo electroanatómico de las aurículas. Tenemos varias modalidades de mapeo electroanatómico y esto involucra el uso de catéteres especiales que son detectados por un sistema de localización dentro del propio corazón, que permiten al médico que hace la intervención detectar dónde está el catéter posicionado dentro de las aurículas, permite hacer un mapeo de la actividad eléctrica de las aurículas para detectar las zonas en donde estamos aplicando radiofrecuencia y estamos generando lesión, y estas zonas de lesión puedan ser alrededor de las venas pulmonares. Muy recientemente también sabemos que el aislamiento de la pared posterior de la aurícula izquierda confiere una protección adicional, y entonces podemos ubicar en dónde estamos dando la aplicación de radiofrecuencia con una precisión sorprendente. Estos sistemas pues requieren mucha tecnología, requieren catéteres que son costosos, pero se hacen en muchos hospitales de tercer nivel en nuestro país. Y más recientemente, el advenimiento de la ablación con crioterapia, de la ablación mediada por frío, en donde el aislamiento o la lesión se obtiene a través de la aplicación de temperaturas muy bajas que producen una cicatriz, y esta cicatriz genera un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Pues es un método que se ha hecho también muy popular, que tiene ventajas en cuanto a la duración del procedimiento, al tiempo de fluoroscopía, a la radiación que experimentan los operadores, y que probablemente han hecho que se popularice el método, haciendo muchos procedimientos anualmente en nuestro país, tanto de ablación con balón, con crioablación, ablación por frío o ablación por radiofrecuencia. Somos ya un país que cuenta con esta tecnología, y aunque probablemente centros de alto volumen hay muy pocos en México, sí creo que podemos ofrecerle ya esta tecnología a los pacientes. Buenísimo. ¿Y cuáles serían las principales limitantes de este tratamiento, Doc? Bueno, lo primero es que es un procedimiento invasivo. Entonces, siempre que ponemos en una balanza tratamientos médicos conservadores versus un tratamiento invasivo, pues tendremos la limitación de decidir llevar a un paciente a un procedimiento, una sala de cateterismo.
Para poder acceder a la aurícula izquierda es necesario hacer una punción transeptal y eso conlleva un poco más de riesgos del procedimiento versus cualquier otra intervención intracardíaca y requiere la tecnología. Entonces es un procedimiento invasivo que tiene más riesgo, digamos, o que es un procedimiento de riesgo no nulo. No hay ninguno nulo en medicina, pero este es un poquito más tal vez, y que por supuesto requiere una inversión fuerte tanto de la infraestructura hospitalaria como de los insumos que se utilizan, y por lo tanto lo hace ser un procedimiento de alto costo que la Seguridad Social en México lo cubre en algunos centros, en el ISSSTE, en el IMSS y en nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología de manera parcial, y que en los servicios de salud privado pues son procedimientos que pueden costar varios cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces la limitante es el costo, la tecnología y el que es un procedimiento invasivo. Claro. Bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya digamos, evolucionando de tal manera que se eficientice el proceso en el sentido de la tecnología que se requiera para realizar el tratamiento, que sea más accesible a más cantidad de personas, ¿no? Y que pues, evidentemente lo tengamos presente como una alternativa, un buen tratamiento para aquellos pacientes, como bien decíamos, que padecen insuficiencia cardíaca, tienen fibrilación auricular persistente y que queremos mejorar la mortalidad. Entonces, pues ahí está el doctor Carlos Sierra. Muchísimas gracias, Doc. ¿Cómo te pueden contactar? Pues yo creo que la forma más sencilla es vía Twitter. Mi Twitter es @carlos_sierra. Por ahí podemos establecer comunicación personal conmigo, y pues aprovecho la oportunidad para dejar a todos ustedes el espacio de cardiociencias.com. Cardiociencias.com es la plataforma educativa del Instituto Nacional de Cardiología, donde vamos a ofertar, o estamos ya ofertando todos los programas académicos a distancia que el instituto puede ofrecer en este momento y los que saldrán en el curso de este año. La pandemia nos ha enseñado mucho, y uno de ellos es a tratar de hacer más cosas a la virtualidad y más cosas a la distancia, y creo que nosotros en el instituto tenemos mucho que ofrecer presencial y que estamos poco a poco migrando a distancia o digital. Buenísimo, pues ahí está el doctor Carlos Sierra. Muchísimas gracias por participar y estamos en contacto, doctor. Gracias, Carlos, igualmente, y saludos a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego. Entonces, sin más, les paso ahora con el doctor Jaime Briceño. Él es médico e internista por la Universidad de Guadalajara. Es infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente adscrito al Servicio de Infectología de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Entonces, sin más, pasamos a la plática del doctor: vacunación versus COVID-19. La primera pregunta es sin respuesta, o sea, que me las hagan, no las voy a responder. No se crean. Es esta parte que dice: la variable primaria de los ensayos fue enfermedad sintomática, por lo que no se sabe si esos impiden eficazmente la transmisión. Ya les mencioné que puedes tener transitoriamente una infección asintomática, aunque los estudios previos que acabo de mencionar son esbozos apenas, que dicen que sí puede haber reducción de enfermedad asintomática, que la duración de la inmunidad de la vacuna es aún desconocida, ¿sí? Eso todavía no lo sabemos, se espera que sí sea más predecible. Los datos de seguridad finalmente van a requerir años. O sea, acuérdense que todas las vacunas en este momento tienen aprobación de uso de emergencia. No es una aprobación como hubiera ocurrido en un mundo sin pandemia después de 10 años de estudio, o 10 a 15 años. No hay datos de seguridad de niños y mujeres embarazadas. Se cree que por la naturaleza de las plataformas, lo más probable es que no pase nada, pero hasta el momento no tenemos datos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo va a responder en cuanto a las vacunas con las nuevas variantes? Bueno, ya hay estudios en donde para la 117 del Reino Unido, la capacidad de neutralización sí disminuye un poco, pero disminuye significativamente para la variante sudafricana. Sin embargo, hay que mencionar que solamente estamos viendo un brazo de la respuesta inmune, y que también tenemos que conocer muchos brazos adicionales, como puede ser la respuesta inmunitaria celular. Un estudio reciente, por ejemplo, dicen que las respuestas celulares, sobre todo por CD4 y CD8, son robustas, aún así, independientemente de las variantes. Entonces eso no lo va a decir el tiempo, ahorita no tienen respuesta a esas preguntas, pero sobre todo esas que le van a ocurrir cada vez más frecuente conforme
conforme el esquema de distribución de vacunas en México es pues deficiente, entonces en este contexto sí van a haber muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, las desviaciones de los intervalos de dosificación. Entonces aquí las vacunas de ARN mensajero generalmente se administran en series de 2 dosis, la segunda dosis debe administrarse lo más cercano posible al intervalo recomendado, pero no antes del recomendado. Eso es algo muy, muy importante. Entonces te puedes tardar, pero no anticiparte. Eso es algo muy, muy importante para señalar. La segunda dosis puede programar hasta 6 semanas después de la primera dosis, en dado caso de que haya escasez de vacunas, por ejemplo. Y la segunda dosis no se debe administrar, que no se administre en ese periodo, en las 6 semanas. Si no me administraron mi vacuna, se debe administrar tan pronto como sea posible, no repetir nuevamente la secuencia, ¿sí? Para el CDC, por ejemplo, señalan que no es necesario repetir la segunda dosis si se administra demasiado pronto o demasiado tarde, después de las 6 semanas, por ejemplo. Y bueno, lo que hemos dicho aquí, que los intervalos de vacunación hasta ese momento son los reportados por los estudios fase 3. No quiere decir que intervalos más tarde no impliquen eficacia, si de hecho son refuerzos, vamos a verlo así. Y de hecho el ejemplo más claro es el que les acabo de mostrar de AstraZeneca, donde un intervalo más prolongado se asoció con títulos de anticuerpos más altos, ¿no? Fue el que vimos de AstraZeneca de las 12 semanas. ¿Cómo puedo finalizar la serie de 2 dosis? Debe ser con la misma vacuna. O sea, primera pregunta, ¿no? Si me puse Pfizer, ¿me puedo poner Moderna? Porque Moderna es posible que llegue a México ya después de abril, acuérdense de ese dato. Ahorita tenemos Pfizer, pero en Moderna posiblemente llegue en abril. No hay datos que respalden la intercambiabilidad de las vacunas, por una parte, pero si por circunstancias se puede ocurrir que necesitas completar la serie, recomiendan que la segunda dosis de vacuna por otra marca pueda ser administrarse en los primeros 28 días después de la primera. Entonces, si no está la vacuna, vamos a decir, si yo usé Moderna y no está la vacuna disponible, los CDC dices que te puedes esperar, lo que dijimos, las 6 semanas, ¿no? Pero si de plano no va a estar, pues puedes utilizar dos productos de vacuna diferentes para completar la serie. Esa es una recomendación inicial ahorita del CDC, aunque repito, esto no ha sido respaldado por un estudio en este momento. Dice, para las personas que recibieron una primera dosis de vacuna de ARN mensajero, pero que no pueden recibir ninguna vacuna de ARN mensajero para la segunda dosis, ahí puedes administrar una vacuna vectorizada, como adenovirus 26, siempre y cuando no exista contraindicación para esta vacuna, ¿no? Nuevamente, no hay datos que respalden esto, pero por la plataforma de las vacunas y cómo actúan, lo más probable es que no pase nada, ¿sí? Y en este contexto, 4 semanas después de una vacuna de ARN mensajero. Es en el supuesto escenario de que, por ejemplo, yo me puse una vacuna de ARN mensajero y ya no va a haber en mi país, ya no va a volver a haber ARN mensajero, pues pudiera complementarla con una vectorizada de adenovirus 26. Otras vacunas que no son COVID-19 no deben administrarse entre los primeros 14 días posteriores a la administración de vacuna COVID-19. No hay datos de seguridad y eficacia de vacunas con COVID que se administren con otras, entonces esto es meramente una precaución teórica para que nos quede claro. Un intervalo más corto entre vacunas COVID-19 y otras vacunas es razonable cuando la administración oportuna de otra vacuna es importante. Por ejemplo, me puse una vacuna para COVID y de repente tuve una herida con un objeto punzocortante que me pone en riesgo de tétanos, pues por supuesto que sí lo vamos a utilizar, ¿sí? Historial de infección por SARS-CoV-2 es algo muy importante. Aunque hayas tenido SARS-CoV-2, puedes recibir esas vacunas. No se recomienda la detección o cribado serológico previo a la administración de una vacuna. Para la serie de vacunas de 2 dosis, si por ejemplo en el intervalo entre una dosis y otra la persona desarrolla COVID, entonces ahí porque se infectó, vamos a decir, en ese periodo entre 1 y 2 dosis, se tiene que esperar a que la persona se recupere de los síntomas y que haya cumplido los periodos de aislamiento de acuerdo a su estado de severidad de la enfermedad. Generalmente van a ser leves a moderadas, entonces con 10 días es suficiente, y cumplir su aislamiento, y entonces sí recibir la segunda vacuna, ¿no? Y en este contexto nada más mencionar que se ha visto que personas que ya tuvieron la infección con una sola dosis por el pronto de vacunas de ARN mensajero tienen títulos muchísimo más altos que las personas que tienen que no tuvieron una infección previa, y solamente con una sola dosis. Precauciones de salud pública postvacuna. Lo que les dije, es muy difícil que ese tipo de vacunas nos vayan a generar inmunidad esterilizante, por lo que entonces
sí estamos en riesgo de tener una infección que puede ser transitoria, que puede ser asintomática o que puede ser levemente sintomática y que pudiéramos transmitir. Entonces se debe recordar a los receptores de vacuna que deben seguir con las demás medidas preventivas, el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, y la limpieza de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a tener que hacer, aunque ya te demostré con estudios que lo más probable es que se impacten en que tengas menos infecciones sintomáticas y que es posible de que tengan más baja carga viral y que la transmisión de personas vacunadas a otras personas que no vacunadas sea menor. Pero hasta el momento no tenemos datos fehacientes todavía de eso. Contraindicaciones y precauciones, nada más ya para terminar. Bueno, las vacunas tanto de ARN mensajero como de Pfizer y Moderna tienen polietilenglicol, y la de Novirus 26 tiene polisorbato. Hay personas que tienen reacciones alérgicas severas a estas. Entonces, en este contexto, si tienes una reacción alérgica al polisorbato, por ejemplo, no es una contraindicación para las vacunas de ARN mensajero que tienen polietilenglicol. O sea, si una tiene un componente, puede ser no una contraindicación para la otra, ¿sale? Si es una contraindicación para adenovirus 26, por ejemplo, con polisorbato, pero no para las de ARN mensajero, ¿no? Entonces, aquí las precauciones que debemos tener en las reacciones alérgicas es que se hayan presentado reacciones alérgicas severas a vacunas previas de COVID o a vacunas previas de no COVID o a terapias inyectables, ¿sale? Eso que nos prende la luz como una alarma. Y cuando hay una contraindicación para una vacuna de ARN mensajero, es una precaución para una vectorizada, ¿sale? O sea, no, porque puede existir una reacción cruzada posible. Entonces, nada más para tener, eso significa que si esa persona va a acceder a una vacuna vectorizada, aunque no es una contraindicación absoluta, sí es una precaución que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y a la inversa, una contraindicación para una vacuna vectorizada, por ejemplo, de Novirus 26, es una precaución para una de ARN mensajero, no una contraindicación, ¿sí? Entonces, si eres alérgico a una vacuna de ellas, alergia severa, es una precaución para la otra. Y para ello para esos grupos especiales tenemos que vigilarlos durante 30 minutos, historia de anafilaxia de cualquier causa, precauciones por la vacuna administrada previa, o sea, reacciones a componentes de la vacuna, principalmente enfocándonos al polietilenglicol y el polisorbato. De ahí en más, los demás individuos pueden ser con 15 minutos la observación. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis. Continuamos el programa ahora en Freud contra Skinner y vamos a hablar sobre el arte como terapia en la rehabilitación en múltiples aspectos de los pacientes. Para ello vamos a platicar con la maestra Lily Dabdub. Ella es psicóloga, es maestra en Ciencias de Música, Mente y Cerebro por la Goldsmiths University of London. Además es maestrante en Bellas Artes por la Concordia University y actualmente está haciendo un internship en la Fundación del Hospital General Judío en Canadá. Su área de investigación son las neurociencias cognitivas, arte, rehabilitación y música, así como la accesibilidad a las ciencias y el arte a través del trabajo museístico.
tiene pues un papel importante dentro de la divulgación científica y cultural de este tema. Entonces, pues démosle la bienvenida a la maestra Lili Jiménez Dabdub. Hola maestra, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien. Actualmente funjo como interna trabajando con niños con discapacidades intelectuales, cognitivas y del desarrollo, como arteterapeuta. Entonces, lo que hacen las terapias creativas del arte es involucrar el arte, las diferentes expresiones artísticas para mediar la comunicación terapéutica. Entonces, lo que yo uso es el arte, la creación artística en conjunto o simplemente la parte fuerte de la arteterapia es también estar en presencia de alguien, de la mirada del otro, en tu proceso de expresión artística. Y lo que enfoco mucho distintas intervenciones es en reforzar el autoestima de los niños, en reforzar su autoimagen, en poder expresar sus emociones, en desarrollo de sus habilidades sociales, de manera general. Va. Sí, muy interesante. Y bueno, en particular platicábamos cuando estábamos contactándote acerca de la musicoterapia, ¿no? Y cómo puede ser efectiva y contribuir en ciertas patologías dentro de la psiquiatría. Y dentro de esta área de arte terapia, ¿cuál sería la neurociencia que podría explicar este tipo de terapia, la musicoterapia? La musicoterapia, mira, pues por mi conocimiento yo trabajé mucho la parte de investigar cuáles son las formas en las que la musicoterapia apoya la rehabilitación del lenguaje y también la rehabilitación de habilidades sensoriomotoras como bueno, se han encontrado muchos estudios en los que a partir del apoyo de la memorización de una melodía que tú compagines con movimientos motores, te pueden apoyar a rehabilitar esos movimientos motrices. También la parte del lenguaje, la musicoterapia, la terapia de entonación musical se desarrolló justo a partir después de la Segunda Guerra Mundial, porque encontraron, qué pena, no tengo los nombres ahorita, olvidé los nombres de los autores, pero en un hospital en Boston se dieron cuenta que los pacientes que habían sufrido traumas cráneoencefálicos y habían perdido la capacidad de lenguaje, tenían afasias, podían cantar. Y a través del canto y de la rehabilitación de ciertas habilidades de lenguaje y aprender a cantar lo que querían expresar, podrían expresarse, rehabilitar el lenguaje. Ok, y bueno, yéndonos hacia tu área, que es con el trabajo con los niños, ¿qué es lo que has visto como más efectivo dentro de este tipo de terapias? Sea la musicoterapia, sea en general el arte, ¿cuál has visto que te ha apoyado más a niños con, sea cuestiones de rehabilitación, sea cuestiones patología mental? Mira, pues es muy interesante porque yo, como soy estudiante, también me tengo que acotar al programa en el que me están entrenando, que tiene profundas raíces en psicoterapia psicodinámica y también terapia humanista. Entonces es una combinación entre arte y psicoterapia. Y también tenemos un modelo muy fuerte que se llama Expressive Therapies Continuum, que es el continuo de terapias expresivas, que está muy informado en las neurociencias. Entonces yo trabajo de una manera, digamos, ecléctica, en la que todas estas distintas miradas las incorporo a cómo busco apoyar a los niños a
su rehabilitación, a lo que están buscando apoyarse. Y sí, ha habido en ocasiones en las que veo que hay una necesidad musical, entonces mezclo un poco el arte terapia con música. Entonces hay una dinámica que me gusta mucho hacer, que es usar la música para poder evocar un estado de tranquilidad, porque tengo muchos pacientes que tienen problemas de ansiedad, mucho por déficit de atención. Entonces llega el niño, están como muy elevados y es como, a ver, vamos ordenando pensamientos, y una forma en la que puedes como, podemos asentar estos pensamientos es traer una música en la que los apoyes vamos a enfocarnos en la melodía, y esa melodía, qué emoción tiene para ti, qué color tiene. Ese color te genera un movimiento, ese movimiento lo trasladamos al papel y te genera llevarte al papel a poder enfocarte en el presente. Entonces también hay una parte en la que se informa también por mindfulness. Y la parte del movimiento, esto también apoya a los niños que tienen problemas psicomotrices de desarrollo de habilidades de motricidad fina. Entonces, como ves, es como estás atendiendo varias cositas desde una sola intervención. Entonces es muy interesante cómo las terapias creativas pueden informarse unas a otras y apoyarse entre ellas. Ok, y bueno, ¿cómo pueden contactarte, maestra, para continuar la charla al respecto de este tema, que se informen más, todos los compañeros, compañeras que tengan que atender este tipo de pacientes y que tengan interés en utilizar el arte, la musicoterapia para apoyar a sus pacientes? Me pueden contactar vía LinkedIn, o también tengo una página que es www.neurolotus.com. Está en proceso de adaptación, pero ahí estoy. Ahí te pueden localizar. Ok, padrísimo, maestra. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esos pincelazos acerca de lo que es arte terapia, porque es un tema, por lo que vemos, amplísimo y que puede derivar en muchísimas áreas de intervención, ¿no? Entonces seguramente te vamos a estar molestando en un futuro para que nos adentremos en algo en particular de todo esto que hemos platicado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Perfecto, un placer. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Concluimos el programa de esta ocasión, el episodio número 3 de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio, y vamos a platicar de un tema súper interesante que pues ahora con la pandemia ha tenido pues un cambio, una evolución muy significativa, y para ello tenemos un invitado internacional. Él nos acompaña desde Rosario, Argentina. Es cirujano general con dedicación exclusiva a la patología de pared abdominal en el Hospital Español de Rosario. Es profesor universitario de la carrera de Medicina y licenciatura de Instrumentación Quirúrgica en el Instituto Universitario Italiano de Rosario. Es codirector de la carrera de licenciatura en Instrumentación Quirúrgica y actual doctorando en Ciencias Biomédicas. Tenemos con nosotros al doctor Ezequiel Palmisano. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, muy buenas noches desde aquí de Argentina. Un placer por la invitación y la verdad es que hoy nos compete un tema sumamente interesante. Totalmente, y bueno, vamos a hablar de educación virtual en medicina. Y platícanos, doctor, ¿cuál ha sido tu experiencia en el hemisferio sur, en Argentina, acerca de la educación virtual? ¿En qué estaban, en qué están ahora y hacia dónde van? Bueno, yo siempre inicio mi línea histórica contando de que empezamos a hacer algunas pruebas en cuestiones estrictamente docentes, puntualmente en cirujanos dedicados a la patología de pared abdominal, y en el año 2017 hemos tenido la oportunidad de escribir una editorial para la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia a pedido de
de su presidente, el profesor Fernando Carbonell Tatay, y el editor jefe de la revista, el doctor Alfredo Moreno Egea, donde de alguna manera intentábamos dar una idea de lo que la comunicación a distancia podía ser de utilidad en el proceso de enseñar y de aprender este tipo de cirugías. Allí comenzamos y el camino, digamos, se potenció, merced fue pasando el tiempo y de alguna manera tuvo su gran explosión en el 2020 con la pandemia, pero lógicamente nosotros ya estábamos entrenados para tal fin. Ok, y pues evidentemente siempre ha sido importante incorporar las tecnologías, pero ahora con toda esta situación pues mundial que se vino con la pandemia, muchas de las viejas generaciones de los grandes maestros se han tenido que adaptar o incorporar a las nuevas tecnologías. ¿Y cómo ha sido el reto que ustedes han enfrentado por allá? El tema es que si nosotros no nos ayornamos a las nuevas tecnologías, y pienso en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas de la metodología de enseñanza, lo único que vamos a hacer es hipotecar el futuro. Hoy las nuevas generaciones piensan de una manera distinta. Fíjate vos lo que estamos haciendo entre nosotros, comunicando, pero al mismo tiempo estamos vinculándonos con el proceso de enseñar y aprender. Los congresos han demostrado que si nosotros sacamos la camaradería, el proceso de enseñanza continúa. Entonces, ¿qué pasaba con nuestras formaciones antiguamente? Y bueno, primero teníamos que acopiar bibliotecas cargadas de libros. En segundo lugar, teníamos que esperar que nos llegue una revista de divulgación científica que no se distribuía de manera uniforme. Por lo tanto, se monopolizaba el conocimiento en un grupo y no se universalizaba. Y después teníamos que migrar a los lugares donde estaba el gran maestro. En cirugía teníamos que casi hacinarnos en un quirófano con otro grupo de colegas y amigos para poder aprender lo que hacía el gran maestro. Eso evidentemente, con la era de la comunicación a distancia y las distintas herramientas con las cuales contamos, ha cambiado. Se han acortado los tiempos, se han acortado las distancias, el recurso económico hoy puede ser apostado a otras cuestiones y no vinculados estrictamente a los gastos que teníamos que hacer para poder aprender. Hoy hay una universalidad del conocimiento, creo yo, desde la introducción de Google hasta pasar por YouTube y utilizar hoy todas las plataformas que están disponibles como redes sociales. Todo ha venido en una sana medida y sin tornarnos esclavos de ellos en una herramienta más en el proceso de enseñar y aprender. Sí, pero fíjate que esta evolución con el uso de las tecnologías en medicina, en la enseñanza y también en la práctica de la medicina a través de, por ejemplo, la telemedicina, se venía dando, pero digamos que los grandes maestros decían, bueno, pues está muy bien, vamos a aprovecharla aquí y allá, pero muchos todavía eran de la idea de que pues no había manera de sustituir esa situación con una virtualidad, ¿no? Y ahora con esta pandemia se han visto obligados a hacerlo. Muchos se han frustrado porque no tenían ese contacto cercano con la tecnología, no se habían visto obligados. Es como cuando alguien aprende un idioma, ¿no? Lo dominas hasta que realmente te ves obligado a hablarlo. Entonces, mucho de ello ha pasado con las viejas generaciones que han tenido que incorporarse y como ellos eran o son los que dictan en muchas instancias las políticas con las que se trabaja y se educa, pues esto genera un cambio radical y un avance, a nuestro parecer, pues impresionante en la virtualidad en la educación médica, ¿no? ¿A qué opinas al respecto?
Yo creo que lo que vos estás definiendo es lo que ya definió Thomas Kuhn. Y esto habla de que hay que cambiar el paradigma. Un paradigma sustituye a otro solo si el método está en crisis. Las nuevas generaciones no hablan de paradigma, hablan de la famosa zona de confort, que son conceptos casi homologables, equivalentes. Lógicamente, estos grandes maestros pretendían tener a su grupo permanentemente a su lado. Creo que esa era la retroalimentación que ellos tenían, pero volvemos a lo mismo. Hoy sale un artículo publicado en una revista y todos tenemos la misma posibilidad de estar actualizados, y hoy te puedo llegar a decir que un estudiante de medicina puede llegar a la clase magistral habiendo tenido un conocimiento más que quien la dicta. Si se levantó a las 6:30 de la mañana, se bajó su trabajo y se lo leyó antes que lo lea el gran maestro. En todos los aspectos de la vida, y podemos contar con muchísimos ejemplos, a nadie se le iba a ocurrir, después de los resultados que se obtuvo con la colecistectomía por incisión de Kocher o por incisión subcostal, pasar a la laparoscopía. Sin embargo, hoy nadie piensa en hacer una laparotomía para la extracción de la vesícula. Claro. Fueron grandes cambios de paradigma. Sí, totalmente. Y ahí hay dos aspectos que a lo mejor llaman mucho la atención con respecto a esta evolución que ha habido, y uno de ellos es la facilidad con la que accedemos a la información que bien mencionas en todos lados, ¿no? Y las herramientas que están a nuestra disposición. Sin embargo, eso también permite que todo el mundo publique en todos los niveles y de todo tipo de información. Entonces, ¿cómo ahí está surgiendo ya otro problema, que es la calidad, ¿no? Entonces, definitivamente ahí creo que es un punto en el que tendríamos que, en particular en medicina, tener mucha precaución en qué es lo que estamos consumiendo dentro de toda esa información que se está generando de todos lados. Yo creo que los sistemas de comunicación a distancia tienen algo muy interesante, que es la evaluación inmediata por el par. ¿Qué significa esto? Y esto lo hablé en muchos foros. Muchos me dicen, sí, la mala calidad. Sí, bueno, pero la mala calidad puede ser evaluada en el mismísimo momento por un par que tenga la suficiente expertise y que diga, no, ojo, porque, por ejemplo, el video que estamos viendo o la información que se está virtiendo sobre este tema es errónea, basados en estos aspectos que dice la literatura. Yo creo que material, como decimos nosotros los argentinos, no sé si ustedes lo dicen de la misma manera, material basura en la web hay un montón. Nosotros tenemos que ir a las fuentes confiables. Por eso es importante que la información que nosotros vamos a absorber no sea la información que está libre en la web, sino que ir a los foros, evaluar los profesionales que están en los foros, y cuando son datos que se vierten en esos foros, tienen una evaluación inmediata por pares. Te van a decir, mirá, fíjate que esto es lo que estás mostrando no es correcto, y otro autor se va a sumar a esa apreciación, y eso va a hacer que un tercero que no está en la disputa realmente pueda sacar su propia conclusión acerca de lo que realmente vale la pena y lo que realmente no vale la pena. Y esto es lo mismo que leer un trabajo de investigación. Ha habido en la historia de las grandes revistas, y no voy a citar ninguna por una cuestión de que no tengo conflictos con ellas, pero tampoco quiero ser destructivo en mi apreciación, pero que han hecho publicaciones que tiempo más tarde han demostrado no ser la verdad absoluta que pensábamos que era. Razón por la cual todo lo que estaba impreso no significa que sea una verdad absoluta. Razón por la cual uno tiene que analizarlo de la misma manera cuando leemos o cuando tratamos de recuperar una información que está en la web.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, a nosotros pues nos ha pasado con todo esto que la gente, y más en nuestro gremio, que pues hay mucho ego de por medio y creen que el incorporarse a las tecnologías ya les da todo el conocimiento acerca de cómo generar educación en línea, ¿no? Es decir, pueden, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a grabar un videíto de un par de temas y lo subo a YouTube y ya tengo un curso. Mientras que como que están simplificando y están aplanando lo que representa generar, en particular, educación. Ya no se diga investigación, educación médica en línea, ¿no? Bueno, vos estás tocando uno de los temas más interesantes, que es el concepto de la banalización o subestimación de la herramienta. Uh-huh. Si esta herramienta nosotros la aplicamos como realmente corresponde y con el verdadero rigor científico, realmente el proceso de la ciencia avanzaría a pasos realmente inimaginables. Pero fíjate vos una cosa, los congresos que nosotros hacíamos presenciales, independientemente de que haya surgido la pandemia, los grandes maestros tuvieron que son los que manejan esos grandes congresos o que en este momento tienen a su cargo la dirección de esos congresos, han tenido que ceder y han tenido que entender de que esta es la forma en la que hoy los mismos estudiantes de medicina, los mismos residentes de las distintas especialidades toman su teléfono celular, que es lo que tienen a su alcance, y eligen qué tema quieren escuchar. Razón por la cual otra de las cosas que hay que tener bien presente es cuando uno va a elegir hacer un evento virtual, es escoger aquel orador que va a tener realmente un auditorio cautivo y va a tener un auditorio que al menos junte oyentes para que estén presentes en los mismos. Y eso se está viendo actualmente. Eso se está viendo actualmente porque cada vez se está buscando ese perfil para incluir dentro de los distintos eventos. Sí, pero fíjate que perdón, hay un pequeño retraso en la imagen, pero a lo que voy es, cuando ellos piensan en educación virtual en medicina, creen que nada más con grabar su plática, subirla a una plataforma, sea YouTube o sea cualquier otra, van a poder llamarle a eso educación, ¿no? Que no importa tampoco la forma ni el cómo presentan la información. Ahí es un punto crítico, a mi parecer, porque están precisamente, como bien dijiste el término, están banalizando lo que es la educación y en este caso educación virtual. Entonces, a la hora de que uno trata de incorporarlos a toda la estructura y la metodología que debe de llevar la educación, hay una gran oposición. ¿Cómo afrontar esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es lo mismo educar que hacer un posteo en una red social. Ese es el primer concepto. El que crea que va a hacer un video con fines educativos y lo va a subir al YouTube, está haciendo, digamos, una apuesta que no tiene ningún objetivo, más que sumar un aporte a su ego personal. Sí. Nada más. Esto es muy simple. El proceso de enseñar y aprender busca otros caminos. Necesitamos de un feedback entre los que estamos del lado de la enseñanza y, ¿por qué no?, los que estamos del lado del aprendizaje. Entonces, yo creo que la clave del éxito acá no es hacer un video y subirlo, mostrar una foto y creer lo que estamos haciendo una enseñanza. No, tenemos que contar con herramientas pedagógicas
que eso está dentro de los cursos de formación docente que vamos tomando cada uno de nosotros en nuestro camino como profesionales. El doctor Carlos Ocampo, que es un prestigioso cirujano argentino del Hospital Argerich, que está dedicado a la patología pancreática, hace muy poco en un evento para la Comisión de Cirujanos Jóvenes de la Asociación Argentina, utilizó una frase que a mí me encantó, pero no recuerdo en realidad el autor de la frase, y él dijo: necesitamos cirujanos académicos con olor a paciente. Y a mí me resonó esa frase. Es una frase muy interesante y que tiene que ver también con esto de cómo hacer del buen uso de la virtualidad en el proceso de enseñar y aprender. Sí, totalmente, porque no es tan fácil como las herramientas lo pintan que son, ¿no? Entonces, pues hablando ahora sobre la misma línea y en particular en cirugía, que al inicio de la entrevista estabas mencionando al respecto, ¿qué evolución has visto en la simulación y la virtualidad, en específico en cirugía, y no necesariamente ligado a la pandemia, pero sí a través de su evolución? La simulación ha sido un antes y un después en la cirugía, en el learning tradicional, en el aprendizaje tradicional, y esto está demostrado que mejora las curvas de aprendizaje. De eso no tengo duda. Ahora, lo más interesante es cuando nosotros podemos combinar lo que se llama telemedicina con la simulación, que ahí aparece, creo que un combo perfecto, como dirían los más jóvenes, donde yo puedo estar en Rosario y poder estar haciendo telemedicina y simulación, lo que se llama telesimulación, en México o en cualquier otra latitud, y obtener excelentes resultados siempre y cuando se tenga un protocolo que se cumpla estrictamente y haya también una devolución por parte de quien cumple el rol de tutor en esa telemedicina, para que se cumplan los preceptos de corrección de errores. Esto es como la aviación. ¿Por qué hay pocos accidentes aéreos? Y porque la simulación jugó un rol fundamental en el entrenamiento de los pilotos de avión. Y si además a esto le podemos agregar que lo podemos hacer masivo y universal a través de la telemedicina, mucho mejor, porque podemos llegar a entrenar un mayor número de colegas por todas partes del mundo. Nosotros tardamos desde 2018 a 2021 a poner en marcha el curso universitario de posgrado en actualización en cirugía de pared abdominal. Y por allí veo que hay gente que de un día a otro arma un curso virtual en cirugía de cualquier especialidad. Yo creo que allí no hubo ningún reparo metodológico desde el punto de vista de la enseñanza para la aplicación de la estrategia del proceso de enseñar y aprender. Totalmente. Pues ahí está. Yo creo que hemos tocado múltiples temas, múltiples puntos de este tema, y realmente valdría la pena que quienes nos están escuchando, jóvenes que ya dominan muchas de las tecnologías, que se interesen por adentrarse dentro en cuestiones metodológicas, en cuestiones de calidad de lo que están transmitiendo, y que las viejas generaciones y los grandes maestros tengan esa apertura para pues también, al igual que los jóvenes, seguir aprendiendo en la implementación de estas tecnologías y el uso de las mismas, para que en conjuntando estos dos aspectos podamos tener pues mayor y una mejor educación virtual en medicina. Entonces, pues ahí está el doctor Ezequiel Palmisano. Doctor, ¿cómo te pueden contactar para seguir el diálogo? A través de las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, estoy en Twitter. Me buscan por mi nombre y apellido, allí estoy, no hay ningún problema. Si me quieren mandar un mail
a Ezequiel con Z, Ezequiel Palmisano con S, @yahoo.com.ar, y estaremos a disposición para cualquier consulta que quieran hacernos. Perfecto, pues ahí está el doctor Ezequiel Palmisano. Muchísimas gracias por haber participado en el programa, doctor, y esperamos contar con tu presencia pronto. El placer ha sido mío y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Ahí está el tercer episodio de la tercera temporada de Sapiens Médicos Radio. Esperamos haya sido de tu agrado y sobre todo de utilidad en tu práctica profesional. No te pierdas el siguiente episodio este domingo con nuevos grandes expertos en varios temas que estamos seguros van a ser de tu agrado. Y también no olvides que este 24 de junio vamos a tener un webinar totalmente gratuito sobre cirugía hepatopancreatobiliar con grandes expertos como por ejemplo el doctor Alfonso Cuendis, un cirujano de talla internacional. Es un evento totalmente gratuito y ofreceremos constancias de participación, así que no te lo pierdas. Entra a nuestra página de eventos y regístrate ya. Y por último, recordarte que ya vamos a abrir precisamente el curso de cirugía hepatopancreatobiliar este 28 de junio. Es un curso con constancia con aval de la Asociación Mexicana de Cirugía General y valor curricular para tu recertificación. No te lo pierdas, estate atento y nos vemos en el próximo episodio. Síguenos en redes sociales.